Bienvenidos a su canal Despertar Político, yo soy Fátima Ramírez, gracias por acompañarme, por sus comentarios, familia. Vámonos con la información. Con esta noticia se van a acabar de deschavetar nuestros epidemiólogos y secretarios de Hacienda de ocasión. Los senadores y diputados de oposición dejaron en claro su nula capacidad argumentativa y de debate en las comparecencias con López Gatell y Arturo Herrera, afirmando que hemos manejado mal la pandemia y sus consecuencias. Quiero iniciar con este meme que los caracteriza a la perfección. Ahora, ¿qué está sucediendo? Que la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer a nuestro país por la estrategia del semáforo epidemiológico que incluso se está replicando en otros países, y felicitó a la Cuarta T porque ha sido de los países que ha informado durante toda la pandemia, ha dado a conocer los casos sospechosos, las defunciones y los contagios. Mientras la oposición nos critica, otras naciones nos replican. ¿Qué van a poder decir Lilly, Téllez, Marco Cortés, que además de dar cifras mochas, amañadas, demostraron una capacidad de debate muy pobre? ¿Quién nos felicitó, familia? El director ejecutivo del programa de emergencia sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, y esto fue lo que señaló. The situation in Mexico obviously remains difficult. Until October the 10th there were over 814,000 cases and over 83,600 deaths from COVID. Again, I think putting it in context, I think nearly half of all the confirmed cases have come from Mexico City and the state of Mexico, Nuevo León, Guanajuato and Sonora. So in that sense there's been a big impact in certain areas. About a quarter of the patients reported to us have required hospitalizations, and there's been a preponderance of males over females, about 52% to 48%, but not such a great preponderance. Again, many people, like we've seen all over the world, have had underlying conditions, including hypertension, diabetes, obesity, were the main associated conditions there. And you know, Mexico has been running this traffic light system, three-level traffic light system, and interestingly many other countries have adopted similar traffic light systems in the last number of months. Mexico was one of the first countries in the Americas to introduce that traffic light system, and we would support Mexico in continuing to do that. Health personnel have been very much affected in Mexico, and again predominantly 60% reported in females, which probably represents the fact that health workers in Mexico are predominantly female themselves. 48% of the cases in nurses, about a quarter of the cases in doctors, and another quarter in other health professionals in Mexico. Clearly protecting those health workers is very important, and we have our PAO office have obviously continued to recommend to Mexico to continue the training, protection and provision of equipment to frontline health workers in Mexico. Again, the same issues arise in terms of the shift of disease into younger populations. There have been issues in the past on the testing strategy and the amount of testing done. I'd also like to commend Mexico. It's been very careful to try. It's had a large bump in cases over the weekend, just before the weekend, because it's actually changed a lot of its definition of cases, not to reduce the number of cases, but to actually capture more cases, particularly those who weren't tested. So Mexico now considers cases who are epidemiologically associated with the confirmed case to be cases, and the same with deaths, which actually puts Mexico in a situation where it will tend to report more cases than elsewhere, and it is to be commended for its transparency on that. Consideramos importante, como hemos dicho aquí, la convicción del Gobierno de México es estas conferencias y otros mecanismos de comunicación, o el aporte masivo, amplio, directo de los datos mismos en forma de datos transparentes, y todos los tableros de control, los informes técnicos, tiene como propósito involucrar a la sociedad en una reflexión colectiva. Insistimos en este sentido importantísimo de unidad que el país debe tener. Estos grupos minoritarios que han decidido mantenerse un poco al margen de la sociedad en vez de reflexionar
reflejar empatía, compasión y, más allá de sus declaraciones explícitas, involucrarse en ser parte de la solución y no en contaminar la solución. Les seguimos invitando a que lo hagan. Cuando las cosas van bien, hay que decirlas y estimular a que se sigan haciendo. Cuando las cosas no van bien, hay que decirlas y reflexionar sobre cómo podrían funcionar mejor. Esta idea también repetida y distorsionada de utilizar el dolor humano, el dolor que a todas y todos nos produce la muerte de las personas, como bandera para adueñarse de ese dolor y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece, por decirlo menos, poco favorable al bien común, al interés superior de la nación, y seguramente las personas que viven el duelo de manera directa por haber perdido seres queridos tendrán algo que reflexionar sobre cómo usan su dolor como una bandera política. La oposición lleva 2 años sin aportar nada, lucrando con el sufrimiento, manipulando a los más necesitados. Está haciendo lo mismo con el tema de los medicamentos para el cáncer. Yo solo estoy esperando a que den a conocer esta información porque les encanta hablar de la OMS, les encanta compararnos con otras naciones. Ahora, a pesar de las groserías que les hicieron las senadoras, López Gatell compartió esto: agradezco al cuerpo legislativo la oportunidad de intercambiar ideas y escuchar cuestionamientos, así como aspiraciones de trabajo conjunto. Es importante la unidad nacional, la solidaridad, la generosidad y la honestidad, valores consustanciales al gobierno de México. Con mucho orgullo trabajamos para cumplir las expectativas de un pueblo históricamente dolido y violentado en sus derechos. La cuarta transformación no es casualidad, es la síntesis de la aspiración nacional que ha encontrado en el dolor la causa de levantarse y la posibilidad de defender su dignidad y sus derechos. Es evidente por qué atacan a Gatell, porque es preparado, les da la vuelta y les tira sus argumentos. Ahora, ¿qué países están replicando nuestra estrategia? México, ejemplo a nivel mundial. La Unión Europea anunció semáforo, modelo implementado en nuestro país por nuestros expertos. Recuerdan que algunos gobernadores se opusieron, pues tengan para que aprendan. Prácticamente es igual, con los mismos colores, con los mismos criterios. Tras el repunte de rebrotes en Europa, la Unión Europea ha anunciado que usará un nuevo sistema de semáforos para facilitar el seguimiento de los contagios y las posibles restricciones a los viajeros en Europa. La Unión Europea decidió dividir en zonas verdes, naranjas y rojas, y también un color gris para las regiones de las que no hay suficientes datos disponibles. Se usarán 2 criterios que serán determinantes para la división de las zonas de riesgo y regiones no peligrosas: la tasa de nuevas infecciones de la incidencia por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y la tasa de pruebas positivas del total de las realizadas, y los mismos colores verde, naranja, rojo y gris. Según esta clasificación, casi toda España estará pintada de rojo. Otra mentira de la oposición, porque todos los países tienen crisis económica, pierden trabajos y están presentando rebrotes. A pesar de esto, Lilly Téllez no quita el dedo del renglón y señala que le puso una chinga a López Gatell. Por supuesto que me fui, ya sabía que no habría nada nuevo en la respuesta de Gatell y a las pruebas me remito. Es más predecible que un disco rayado. Mi exposición deja constancia de la realidad, lo que muchos ciudadanos querían decirle de frente. Sí me puse mascarilla y no deseaba debatir. Senadores de Morena no quisieron que yo llevara a un científico para la discusión, les dio miedo. Pero cuando usted quiera ir a rendir cuentas al Senado, ahí lo espero y le prometo que me quedo hasta el final. ¿Cómo ven a esta sinvergüenza echándole la culpa a Morena que no pudo llevar a su científico? ¿A quién? Al tumbaburros, que es el youtuber de la oposición, cuando sus argumentos dieron risa, cuando eran ilógicos, nada más fue hacer el ridículo. Ahora, quiero mostrarles también cómo Arturo Herrera les pone una friega a los senadores y a los diputados en el Congreso. Creo que se volvió a salir y nada más quisiera rápidamente hacer una referencia. El senador Madero decía que no es cierto que la crisis se deba a la pandemia, que se debe a las malas decisiones tomadas por las ocurrencias de esta administración. Tienen que haber sido muy malas esas ocurrencias, porque se está cayendo
cayendo la actividad económica de 170 países, no nada más de México. Entonces debe haber 169 países que estaban fijándose en qué hacíamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y esta familia, ¿cómo les quedó el ojo? No pueden ganarle a los funcionarios de la Cuarta T. A legua se ve la preparación que la oposición no tiene. Y bueno, familia, pues ahí está la información. Si te gustó, regálame tu like. Yo soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.